Bueno, Workbench tiene algunas herramientas que el resto de las interfaces para Windows no las trae tan eficientemente como las trae Workbench. Pero en general todos me hacen lo mismo, me sirven para poder gestionar una base de datos, hacer consultas, crearla, modificarla, crear tablas, crear vistas, crear procedimientos, crear triggers, no hay problema. Hay otra más que es más livianita, inclusive que Workbench. El Debugger anda muy bien, pero está basado en Java y a veces que causa algunos problemas, pero fuera de eso, incluso sirve para otros tantos motores de base de datos. Heidi, Heidi SQL, también es muy livianito, es totalmente gratis, por ahí le va a aparecer alguna propaganda, pero funciona fantásticamente bien. ¿Sí? Y también sirve para conectar algunos otros motores de bases de datos. Y es bastante agradable, bastante sencillo de usar, no tiene mayores inconvenientes. Lo pueden usar si tienen conflictos para usar Workbench. Bueno, indistinto al que usen, bienvenido, hacen todos exactamente lo mismo. Y si alguno se confunde con el tema de usar PHP en realidad PHP es la herramienta con la que se van a manejar cuando tengan que trabajar sobre la web, ¿sí? Sobre conectados directamente a un servidor web. Eh, es la única herramienta que hay. Si no, la otra alternativa es que ustedes se puedan conectar, cuando ustedes se conectan a través del servidor, las herramientas del servidor web les ofrece PHP Esta herramienta tiene absolutamente todas las funciones para manejar y administrar y gestionar la base de datos, desde la creación de usuarios hasta los roles y permisos que pueden utilizar con los distintos usuarios. Que en algunos casos estas herramientas de escritorio no se nos permite usar, no me permite generar usuarios, por ejemplo. ¿Sí? De la otra forma sí, porque el usuario tiene que estar vinculado a la base de datos. Bueno, entonces andábamos habían hecho consultas. Yo creo que con el profesor hicieron algunas consultas, no sé si hicieron las instrucciones de update, insert y delete, que sería lo que quizás, si no me lo dicen, no sé qué es lo que hicieron. Y sería bueno que yo dejara de adivinar y me digan si practicaron de consultas, ¿sí? De las consultas y las actualizaciones de las tablas. Perfecto, como siempre no dicen absolutamente nada, así que sigamos adivinando. Entonces, habíamos dicho que con select, ¿sí? Lo que nosotros obtenemos es hacemos una consulta para extraer datos de una tabla. ¿Sí? Cuando ponemos asterisco, significa que voy a traer toda la columna de la tabla, ¿sí? Y lo voy a mostrar. O sea, todo, pero todas las columnas. Con la cláusula from es la tabla o tablas que necesito consultar. Y la cláusula de filtro, ¿sí? Que esto establece, es la condición de filtro. ¿Qué tipo de condición de filtro? El filtro de fila. ¿Sí? Y hasta ahí llegamos con las básicas. ¿De acuerdo? Yo dentro del select, a su vez, puedo mencionar columnas específicas. La columna 1, la columna 2, ¿sí? Y las n columnas que tenga, que me ocurre. ¿De acuerdo? Con esta condición de filtro le estoy indicando que algunas de las columnas que pertenecen a la tabla debe coincidir o debe cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo,
nosotros vamos a ver que, qué ejemplo más complicado, que la tabla de alumnos, ¿de acuerdo? Eh, me liste todos los DNI mayores que 23 millones. ¿Sí? Entonces, mi condición de filtro, oh, vamos a hacer un select, asterisco, o sea, de todas las columnas, son, vamos a decirle qué tabla de la base de datos de alumnos, le voy a decir que use la tabla alumnos. ¿Ah? Automáticamente este, este editor me agrega una A. Esa A que me agregó se llama alias, pero yo no lo voy a usar. ¿Sí? Y acá vamos a usar el where cuando dijimos que el DNI, ¿sí?, sea mayor que 23 millones. 2, 3. Acá lo pongo sin puntos, ¿sí?, porque los puntos los pone el visualizador. ¿Sí? Pero como está almacenado como un número entero, ¿sí?, no me hace falta poner los puntos. Y no es necesario, de hecho. Cuando hago la ejecución, me va a mostrar todos. ¿Por qué? Y porque todos cumplen que son mayores de 23 millones. Pero ¿qué pasa si pongo solamente aquellos que sean mayores de 25? ¿Sí? Aquellos DNI que sean mayores de 25 millones. Entonces, ahí filtro, ¿sí?, solamente aquellos que cumplen con la condición. ¿Sí? Eso es lo que hace la condición where dentro del set. Entrega, copiamos nuestro ejemplo. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos el nombre, tenemos fecha de nacimiento y tenemos el domicilio. Vamos a, vamos a modificar para tener mejores datos. Este, bastante molesto. Para acá, que lo voy a hacer más rápido. Lo que voy a hacer es agregar una nueva columna. Me voy a la estructura y en estructura, ¿sí?, agregar una. Y acá vamos a agregar dos. La primera va a ser el legajo, que no lo había puesto, y la segunda va a ser la localidad.
o el código postal. Código postal, ¿no? Legajo entero, código postal, son enteros y no le vamos a pedir más nada, le vamos a decir que lo guarde y listo. ¿Sí? Ahora vamos a ir acá, terminar y vamos a agregar el legajo que nos falta. Le vamos a poner 100, código postal con 1500, el otro, y acá vamos a poner 102 con 1500, y 104 5519 y acá 5500. Bueno, entonces vamos a recargar. Bueno, ¿saben? Bueno, entonces vamos con los legajos. Si yo quiero ver, por ejemplo, todos los legajos DNI, después tenemos apellido, código postal, ¿sí? De la tabla de alumnos, de todos los alumnos cuyo legajo esté comprendido entre el 100, ¿sí? Y el 102, ¿sí? Entre el 100 y el 102, que me tiene que dar el 101, el 100, 101 y 102. ¿De acuerdo? Bueno, entonces acá le estamos pidiendo que me extraiga solamente el legajo de DNI, apellido y código postal de la tabla de alumnos, ¿sí? Cuando el legajo está comprendido entre el 100 y el 102. Estos son los límites. Los límites es como si le pidiéramos que sea mayor o igual a 100 y legajo sea menor o igual a 102. ¿De acuerdo? Como pueden ver, no importa en qué orden yo mencione en el select las columnas, ¿sí? Mientras pertenezcan a la tabla, no hay problema. O sea, yo puedo mencionarla en el lugar que esté. Es más, puedo hacer que no aparezca, por ejemplo, el campo que yo estoy consultando. Yo puedo decirle solamente mostrarme el DNI, apellido y código postal de todos los alumnos cuyo legajo esté comprendido entre el 100 y el 102. Y lo va a hacer exactamente lo mismo, porque no me hace falta que el atributo este,
que está mencionado en la condición esté mencionado en el select. ¿Entiendes? Para la cláusula where hay otras opciones más. ¿Sí? Hay otras. Por ejemplo, yo le puedo decir que me muestre solamente todos los alumnos, el DNI, apellido, código postal, cuyo legajo sea el 100 o el 102. ¿Sí? Yo quiero ver solamente el 100 y el 102. O cualquiera de los dos, el 100 o el 102. Pero lo que no puedo hacer es pedirle el 100 y el 102. Y ahora vamos a ver. Cuando sea el legajo, esté en la lista, ¿sí? Aquí el IN, y ahora entre paréntesis 100 y 102. O le vamos a decir 106. ¿Sí? Cualquiera. Entre el 100 y no entre el 100. Deme el 100 o el 106. Cualquiera de los dos. Cuando estoy usando una disyunción, ¿sí? Me va a dar verdadero solamente, este, perdón, me va a dar falso cuando los dos sean falsos. ¿Sí? Pero con cualquiera de estos que cumplan la condición se va a mostrar. ¿Está bien? Como el 106 no está y el 100 sí está, me va a mostrar el 100. Si quiera ver. Ahora, ¿qué pasa si yo digo mostrarme el 100 y el 102, por ejemplo? Mostrarme el 100, ¿qué tendría que decirle? Y debajo, con igual, 102. Eso cuando yo le digo mostrarme el 100 y el 102. ¿Qué va a suceder? Vamos a ver. No va a suceder nada porque no me puede dar el 100 y el 102. ¿Eh? Es imposible. ¿Por qué no me puede dar el 100 y el 102? Porque no están en la misma, no están en el mismo registro. ¿Sí? Yo no puedo decirle que me dé este y este simultáneamente. Porque recuerden que en el where yo estoy filtrando filas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si está acá y acá, no lo puedo hacer con una conjunción y. ¿Sí? Lo puedo hacer con un o. Deme este o este. Y si están los dos, me va a devolver los dos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, volvemos otra vez y le voy a decir cuando ¿no? Esté en el 100 o 102. Ahora ya es diferente. ¿Está bien? Porque ahora sí puedo decir, bueno, mira acá, legajo, encontré el 100, pero también encontré el 102. Como cualquiera de los dos son verdaderos, me lo va a mostrar. ¿Sí? Si yo le digo, mostrame el 110 o el 115, yo sé que no, el 111 no importa, el 115, yo sé que los dos no están. Por lo tanto, el resultado de este OR que se está haciendo acá va a ser falso. ¿Mm? Bueno, incluso me mostró un error. ¿Está bien? Pero esto es porque no puede existir. Entonces, yo puedo usar la cláusula IN cuando puedo buscar dentro de una lista, ¿sí?, de registro con el mismo atributo y distintos valores. Y la condición AND lo voy a buscar para buscar dentro del mismo registro, pero con otros atributos.
Por ejemplo, le vamos a decir, vamos a ejecutar esto nuevamente y vamos a buscar que, eh, que el legajo sea, sea 102 y el código postal 5500. 5500. ¿Eh? Entonces, vamos a decir que me muestre todos cuando legajo es igual a 102. Ahora sí, un AND, el código postal, dijimos 5500. Entonces, cuando está analizando el registro, dice que este cumple con la condición, perdón, que este cumple con esa condición y esta columna también cumple con la condición, por lo tanto me debe devolver 1. ¿Está bien? ¿Sí? Que son los que cumplen con las condiciones. De esa forma podría hacer otros AND más, suponiendo que tengo una tabla mucho más grande y podría pedir que y cuyo nombre sea o el apellido sea Pérez. ¿Sí? Obviamente, si yo le estoy poniendo un legajo 102, siempre va a existir un solo legajo 102. Pero, por ejemplo, si decimos que el código, que apellido, acá ya no vamos a usar el igual, sea like, sea semejante a Pérez, ya les digo por qué no puedo usar este, y el igual. ¿Sí? Cuando apellido sea semejante a Pérez, ¿sí? Y el código postal 5500, ¿no? Si hay uno que machea, hay dos que machean, ¿no? Entonces, hay dos Pérez, que lo había hecho justamente por eso, que tienen incluso los números de documentos consecutivos, asumo que son hermanitos, y el código postal 5500. ¿Sabes? ¿Por qué usé like acá? Porque en las comparaciones con dos strings, algo que sea con un solo string, ¿sí? En un solo carácter, podría usar el signo de igualdad, ¿sí? Que sea igual a. Si yo lo pongo así, que sea igual a Pérez, solo no me debería ejecutar. Tuve suerte y me trajo ese solo, porque machó perfectamente con él. Ahora no me va a traer ninguno. ¿Eh? ¿Y esto por qué? Porque yo le estoy diciendo que me busque específicamente que sea Pérez, ¿de acuerdo? Y si hay otra cosa que se parece a Pérez, Perico, Pepito, no me lo va a mostrar. ¿Sí? Por lo tanto, no hay un campo, un atributo que contenga el valor Pérez, ¿sí? Inclusive con la tilde. Si yo uso like, ¿sí? Que se usa en general para hacer las búsquedas de comparación con string, puedo usar a su vez un carácter comodín. ¿Qué hacen los caracteres comodín? Reemplazan, vamos a usar el ampersand, reemplazan un conjunto de caracteres que están detrás del string que yo puse. Por ejemplo, que empiece con Pérez, oh, que empiece con Pérez, ¿sí? Y siga con cualquier cosa. No hay muchos ejemplos, pero me va a dar solamente dos. ¿Está bien? Si acá hubiese habido una S o una J, me lo trae lo mismo. ¿Por qué? Porque acá este P está reemplazando cualquier elemento. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si yo digo que me traiga
cualquier cosa, ¿sí? Cualquier apellido que empiece con P y siga con cualquier otra cosa. Me va a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo otros más. Vamos a agregar otros atributos. Vamos a insertar uno nuevo. Y acá vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto. Bueno, ahí agregamos uno nuevo. Este insert, bueno, no me acuerdo si lo habían visto o no lo habían visto. Lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar por acá. Bueno, entonces, ahora sí, te voy a decir que me muestre cualquier cosa que empiece con P, porque yo sé que alguien escribió mal Pérez. Entonces lo vamos a buscar. ¿Sabes? Que ahí reemplazó cualquier cosa y me trajo el Pérez que estaba mal escrito. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa puedo buscar? Por ejemplo, en- dentro del campo, del campo nombre, podría buscar, por ejemplo, eh, todos los que cumplen con la condición de no tener la letra R. ¿Sí? Fíjense que acá tiene Javier, Alberto, Alfredo, Alberto, y hay uno solo que no tiene la letra R en su cadena de caracteres. Entonces podría buscar aquellos que sean diferentes, ¿sí? Y que no contengan la letra R. ¿Sí? Entonces vamos a decirle que busque en el campo nombre aquellos que sean distintos a cualquier cosa que esté por delante, vamos a poner con ella, cualquier cosa que esté por delante, ¿sí? Y que en el medio tenga una R. ¿Sí? Cualquier cosa que esté por detrás. ¿Sí? Con este, vamos a ejecutarlo. Entonces ahí me trajo Juan, que es el único que cumple con la condición de no tener la letra R. Entonces, nos trajo todos de la tabla alumnos cuando el atributo nombre no, ¿sí? Tiene semejanza con cualquier cadena que contenga la letra R en algún lugar, ¿sí? Y que adelante tenga cualquier carácter y detrás de la letra R tenga cualquier carácter. ¿Sí? ¿Está bien? De la misma forma puedo usar el not para hacer la negativa de cualquier cosa que quiero excluir. Si digo, por ejemplo, que
nombre, de like, vamos a hacer el like directamente, de cualquier cadena que empiece con la letra A y siga con cualquier otro carácter. ¿Sí? Los Alfredo y los Alberto me los iba a traer. ¿Sí? Y después puedo asociar cualquier otra cosa más. Puedo pedirle que diga y, ¿sí? Que el código postal sea mayor que 5515. Y si tengo que poner una disyunción, podría hacerlo, pero tengo que ponerlo entre paréntesis. Tendría que decir or, supongamos, tengo otra cosa marciana, supongamos que el DNI sea mayor o igual que 24.646.870. ¿Está bien? Este tipo de resoluciones también lo puedo hacer. Dentro del web yo puedo poner cualquier condición lógica que son las condiciones de filtro. El único detalle es que hay que armarlo bien. ¿Qué es lo que hace SQL? SQL, ya me dice que hay una error, entonces, sin embargo, no está. Me está diciendo que este no le gustó, no está. Entonces, ahí está. Bueno, bueno, hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Con los OR. Cuando incluimos los OR, ¿sí? Y ahí lo tenemos que armar semánticamente bien, porque si esta semántica no está bien armada, eh, SQL me devuelve información o no me devuelve nada. El problema está en que cualquiera de los dos no significa que está bien. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Y significa que se cumplieron las condiciones o no. El problema es si esto está bien, porque pueden haber datos que cumplen con la condición que nosotros estamos buscando, pero si esto está mal armado, lógicamente está mal armado, este, no tengo algo que me dé un error, salvo que me haya equivocado en la sintaxis, como por ejemplo acá. Pero fuera de eso, no me va a decir si los datos que me está devolviendo o no me está devolviendo nada es correcto o no. Lo tengo que analizar yo, según lo que me devuelva o conociendo los datos que están almacenados dentro de las tablas. Ese es el conflicto con, eh, con el Select y con las consultas SQL. En el insert, nosotros ya habíamos armado algunos inserts y habíamos visto, eh, habíamos visto la forma más sencilla de ingresar datos. Y puedo ingresar a su vez de esta forma, puedo ingresar en forma manual. Puedo ir al editor y acá vamos a hacer un insert. Fíjense, cuando nosotros hacemos insert into, siempre va a ser así. El nombre de la tabla, ¿sí? Donde quiero insertar los datos. Acá sí tengo que mencionar los datos, o sea, los nombres de los campos, en el orden estricto en que están indicados en la tabla. ¿Sí? O sea, tal cual como se mencionan en la descripción de las columnas, acá yo tengo que hacerlo exactamente de la misma forma. Porque si no, ¿qué sucede? Entonces, bueno, usted se debería respetar. Sucede que me va a insertar cuando yo ponga los valores, voy a insertar valores en atributos que no corresponden. Entonces, una vez que yo menciono en la lista de campos que se corresponden, acá hay que tener cuidado si los campos que yo estoy mencionando son obligatorios o no.
En los que son obligatorios, sí o sí tengo que agregarle un valor. Por ejemplo, el DNI, que era la clave primaria. En aquellos atributos que se los declaró como que pueden aceptar valores nulos en la creación de la tabla, esos atributos pueden estar en blanco. ¿Mm? Por ejemplo, acá yo puedo crear otro. ¿Sí? Vamos a crear un nuevo valor. Fíjense, tengo valores y ahora les voy a poner uno debajo del otro para que entonces DNI con DNI, apellido con apellido, nombre con nombre, fecha de nacimiento en formato de fecha, domicilio en string, legajo en numérico, pero legajo y código postal pueden ser nulos, ¿sí? O sea que pueden que los datos no estén, que me los va a aceptar. Entonces yo puedo ingresar valores nulos acá. ¿De qué forma lo voy a hacer? Acá sin las comillas y en mayúscula puedo poner nulo. ¿Sí? Y esto lo tengo que hacer sí o sí. Y acá puedo modificar. Vamos a cambiar los valores. Algo que se llama vértice. Y acá vamos a poner 26, 4, 4, 4, 5, 4. Listo. Puedo agregar otra más. ¿Sí? Otro registro más. El otro registro, acuérdense que cuando yo lo estoy haciendo de esta forma, pongo una coma al final y lo voy a copiar. Lo voy a pegar acá. ¿Está bien? Y el último termina en punto y coma. Yo puedo agregar de esta forma 1000 registros de esta forma. Y vamos a poner otra persona que haya nacido el mismo día y listo. Y estos datos se los dejamos juntos. ¿Sí? Yo puedo poner que el legajo lo tenemos, va a ser dejando aquí las comillitas, 109, y el código postal lo voy a dejar nulo. ¿Sí? Pero yo lo estoy mencionando, no lo estoy obviando. ¿Sí? Voy a copiar esto y lo vamos a ejecutar. Bueno, acá me dijo que no detectó la base de datos y eso es porque yo no lo estoy usando. Eh, Entonces con el use ejemplo alumno estoy diciéndole que voy a trabajar con la base de datos ejemplo alumno. Y acá vamos a ejecutar y me sigue diciendo que la base de datos no está seleccionada. Qué pesado. Bueno, vamos a ver qué problema confío.
es mucho más complejo. Y acá vamos a copiar el insert y ahí inserto. ¿Sí? Vamos a ver la lista y acá me aparecen los dos registros que inserto. ¿Sí? Puedo hacer insertar desde otra tabla. ¿Sí? Puedo hacer un insert en la tabla alumnos de otra tabla que se llame alumnos co, por ejemplo, directamente haciendo un select de esa tabla y mencionando los atributos de la forma en que les dije, en este mismo orden en que están declarados en la tabla. Caso contrario, no va a funcionar. Si tuviera que ser así, podría hacerlo con una sentencia que quedaría así: insert into la tabla de alumnos, con la declaración de los atributos donde van a ir, con el select de, por ejemplo, también lo mismo, eh, de todos los datos from, supongamos que se llame alumnos guión bajo backup. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, puedo hacer un insert sobre la tabla alumnos, de acuerdo, con el select directamente. Se escribe así: select del DNI, apellido, nombre de esta otra tabla, pero tiene que estar mencionado exactamente la misma forma que está en la tabla de estudio, teniendo en cuenta que son null, etc. Pues esto es en el caso que yo tenga que llenar masivamente o si tienen que cumplir alguna condición, se pondrá acá. Voy a, voy a, por ejemplo, fecha, fecha de nacimiento de esta tabla, ¿no es cierto? Mayor, igual que comillas, bueno, son las comillas, comillas, este, 96, 1, 0. Bueno, entonces, de esta forma, yo podría ingresar todos los alumnos que cumplen esta condición, que están en esta tabla, en la tabla alumnos. Bueno, entonces ya hemos visto cómo hacer los select. Dentro del web yo puedo poner, armar la cadena de filtros que necesite o que quiera, y vemos cómo podemos hacer los inserts en forma manual y masivamente usando una instrucción select e insertar desde otra tabla a una tabla de estudio. Bueno, ahí tenemos la tabla. Entonces,
Supongamos que ahora nosotros tenemos que eliminar el legajo que está en, que está en cero. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para borrar? Para borrar hay una sentencia específica. ¿De acuerdo? Delete. Y from el nombre de la tabla. ¿Sí? Cuando se cumple una condición determinada. ¿Sí? Esa sería la instrucción. Entonces vamos a escribirlo. Entonces, vamos acá. Si me dejo usando. Bueno, delete from alumnos. Me la trajo, ¿no? Where la condición. Cuando legajo es igual a 0. Entonces me dice actualizadas una sola fila y vamos a ver los alumnos. Vamos a refrescar esto y ya no está más el legajo 0. ¿Sí? De la misma forma, puedo usar condiciones and, or, in. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero borrar un conjunto de legajos, un conjunto de registros cuyo legajo esté en la lista, tengo que decirle in y menciono los que estén. Este yo 100, quiero el 103 y el 100 y el 107. Yo no me acuerdo si lo tengo o no, pero no lo voy a borrar de todos modos. ¿Sí? Yo puedo aplicar esto. ¿Sí? También puedo hacer una consulta a otra tabla y decir que todos los registros que están en la tabla A y en la tabla B se borran. Por ejemplo, decir, bueno, mire, vamos a borrar todos los que están en esta tabla, ¿sí? Que no los necesitamos porque están en la tabla alumnos backup. Vamos a decir delete from alumnos cuando el legajo sea igual, y esto se llama subconsulta, al select, ¿sí? Del legajo from la tabla que tenemos de alumnos backup. ¿Sí? Y con esto que estoy haciendo, busco todos los legajos que están acá, ¿sí? Que sean iguales a este legajo de la tabla que está acá. ¿Sí? Tengo dos tablas que tienen casi los mismos datos, pero yo quiero borrar los que están acá porque los tengo en esta otra tabla. Con esto eliminaría todos los datos de esta tabla que están en esta tabla, en la tabla alumnos. ¿Sí? Esto se llama subconsulta. Lo podemos usar acá. Tengan cuidado. No. Siempre que borramos,
tenemos que estar seguros de lo que vamos a ahorrar, porque acá no podemos volver hacia atrás, salvo que lo metamos dentro de un procedimiento. Eso no va a suceder, por lo menos este año. Eso lo vemos en el tercer año. Eh, y ahora vamos a ver cómo actualizar. Ya vimos cómo se hacen las actualizaciones. Con la cláusula update, ¿sí? Hago actualizaciones. ¿Sí? Estoy poniendo cualquier cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actualizar en la tabla alumno set, o sea, el legajo, ¿de acuerdo? Con el valor 108 cuando el DNI corresponde con esto. ¿Sí? Vamos a ver. Previamente vamos a ver los datos, porque no me acuerdo. Esto terminó fácil. 45 millones. Entonces, está bien hecho. Claro, haber equivocado en la sentencia. Entonces, queda mucho que no lo hagamos. Entonces, la instrucción concreta le queda así: update, no el from, sino el nombre de la tabla, que ese fue el error. El nombre de la tabla que quiero usar, set legajo, ¿sí? 108, con eh, que cuando el DNI sea igual a 45 millones. Acá dentro del set yo puedo usar otros más, o poner coma y decir, por ejemplo, que apellido
sea, sea web. El web para el DNI, lo vamos a poner punto, oh, ¿sí? Entonces vamos a actualizar la tabla alumnos. Acá voy a mencionar todo el conjunto de campos que yo quiera eh, actualizar y la condición de, de, en el where del alumno que cumpla solamente esa condición. Si yo no pongo un where acá, ¿qué va a hacer? Me va a actualizar todos los campos legajos y apellidos con estos mismos valores. ¿Sí? Por eso la condición que se tiene que cumplir, eh, tienen que observarla y estar seguros para actualizar solamente ese registro que ustedes quieren actualizar. No va a ser cualquier cosa. ¿Sí? Entonces tenemos el update, la tabla de alumnos, el conjunto de campos que queremos actualizar y la condición de actualización. Acá, si nosotros deseáramos, también podemos hacerlo. Ahí me dice que actualizó un registro. Vamos a los datos, a refrescar. Y acá me quedo con el 101 y cambio el apellido por abuelo. ¿Está bien? Acá de la misma manera en que hacemos un where, ¿sí? Con un solo atributo puedo decir, supongamos que tengo una columna que se llame salario, que se llame cuota. Supongamos que yo tengo esa columna que sea cuota. Y yo le voy a aumentar la cuota a los alumnos el 10%. ¿Sí? Vamos a aumentar el 10% a todos. Como se lo voy a aumentar a todos, no me hace falta el where. Entonces, esta instrucción, update alumnos, set cuota con cuota por el 10%, por el 1.10, ¿de acuerdo? Va a actualizar la cuota de todos los alumnos en un 10%. ¿Sí? Entonces, supongamos que vamos a la estructura, vamos a crear otro atributo que se llame cuota. Entonces vamos a hacer una cuestión fácil. Vamos a copiar esta instrucción. Lo vamos a hacer sencillo. Le vamos a poner una cuota de 5.000. ¿Qué cuota va a dar? 12.500. ¿Sí? A todos. Le voy acá. ¿Sí? Ejecutamos nuestro. Fíjense el mensaje que me dio. Está a punto de ejecutar una instrucción update sin una cláusula web en alumnos. Posible pérdida de datos. ¿Está seguro? Sí, porque yo sé que no tiene nada. ¿Sí? Y ahí me dice que actualizó 6 registros. Voy a alumnos. ¿Sí? Voy a refrescar. Y acá me aparecieron los 12.500 para cada uno. Ahora le vamos a aumentar el 10%. Pongamos que nos vamos a poner vamos a decirle que a los que están en el código postal 5.500 le aumentamos el 5% y a los que están en el 5.019 le aumentamos el 10%.
y al 5501 no le aumentamos nada. ¿Sí? O sea, a todos los que viven en ciudad le aumentamos el 5, a todos los que viven en la zona de arraigo, más o menos, por ahí, le aumentamos el 10%. Estamos discriminando. Entonces vamos a tomar, que habíamos dicho recién, que teníamos la cuota por el 1.05 cuando el código postal es igual a 5.500. Hago y me da un error. Qué barbaridad. Bueno, ahí está, se actualizaron dos. Y ahora vamos a actualizar con el 10% a los que viven en el código 5519. Listo. Damos nuestra tabla. Y ahora fíjense que hay dos registros que me quedaron sin actualizar, que es el que tiene el código postal en cero y el 5501 a quienes no les actualizamos la cuota. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos hacer el update con una condición que necesite. ¿Okay? Bueno, ¿dudas? Entonces, con esto ya vimos eh, las cuatro operaciones básicas de manipulación de datos: select, update, insert y delete. Les voy a dejar en el aula virtual algunas otras condiciones más para hacer el web, y había un trabajito práctico que la verdad que no sé si lo hicieron, pero si no lo hicieron, háganlo, les cambio la fecha para que es práctica de esto. ¿Sí? Importante. Ya para la semana que viene es la última clase. Les digo cómo hacer consultas con dos tablas, o solo les dejo un video grabado. Y ya para el año que viene deberían saber crear la base de datos, crear tablas, crear índices y hacer consultas. Bueno, Bueno, entonces, profe, bueno, usted podría subir esta clase al aula por si tengo alguna duda, lo puedo volver a ver. sí, no, por eso se está grabando. Ahora ya termino, corto la grabación y lo subo enseguida, unos 15 minutos. ¿No? Bueno, muchas gracias, profe. Listo, nos vemos. Nos vemos, hasta luego.